Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañeros. Bienvenido a otro episodio de radiohombrealfa.top. En esta ocasión tengo un invitado muy especial conmigo. Él es Borja Girón, de borjagirón.com, autor de 7 ebooks, 8 podcasts, creador del método triunfacontublog.com, donde te enseña a vivir de tu pasión a través de 16 cursos online. Fue colaborador del programa Emprende de Televisión Española, es profesor del Máster de Emprendedores de Sergio Fernández. Además, también ha fundado otros cuantos proyectos online, como su revista online Weekmen, un blog sobre anuncios de televisión. Ha colaborado en un sinfín de proyectos, se ha propuesto llegar a los 100.000 seguidores en Instagram este año, creo que vi por ahí. Y aún así, le sobra tiempo para bailar bachata, kizomba, salsa, hacer kitesurf, jugar al fútbol e impartir retiros para emprendedores. Por favor, démosle la bienvenida que se merece a Borja Girón. Borja. Muy buenas, Dani. Un placer estar por aquí. Muchas gracias por la presentación. Parece que son muchas cosas, la verdad. Suena más de lo que a mí me parece. Pero nada, gracias. Son muchas cosas. He estado investigando por ahí antes de... Sí. Bueno, ayer de hecho me hicieron otra entrevista ayer y me comentaban eso, que cómo hacía tantas cosas. Y bueno, yo creo que la clave principal es simplemente saber priorizar y no hacer otras cosas a lo mejor que no son tan importantes en cada momento. Es muy complicado el tema de la gestión. Luego, si acaso, también tocaremos un poco ese tema. Pero el gestionar y el saber hacer lo importante es bastante complicado. Entonces, en el programa de hoy lo que vamos a hacer es, he invitado a Borja a raíz de su libro El otro éxito, que os dejaré un enlace en la descripción para que lo leáis. Es un buen libro en relación con el éxito, pero más que con el éxito, lo que él llama el otro éxito, que es un poco diferente y es de lo que vamos a tratar ahora. Y tiene mucha relación con este valor a largo plazo del que yo siempre hablo en los episodios de podcast. Ya sabéis, voy a definir brevemente un poco qué es este valor antes de entrar en faena. Entonces, este valor a largo plazo, como yo lo llamo, se diferencia del valor a corto plazo, o si lo prefieres llamar valor sólido, en que en el valor a corto plazo tú haces, por ejemplo, una actitud, hablando en una interacción, por ejemplo, con una mujer, tú puedes hacer un push-pull, un nega, tú puedes hacer una demostración de alto valor, y eso te va a aumentar tu valor percibido en ese momento, pero digamos como que tiene cierta caducidad, porque tienes que, la actitud, demostrarla constantemente de que tú tienes ese valor. Por contraposición, tenemos ese valor a largo plazo, que son estos 4 pilares que a mí siempre me gusta mencionar, que son dinero, apariencia, estatus y habilidades sociales, por supuesto, que se podría englobar en el famoso salud, dinero y amor de toda la vida, o esto del Next Kaizen, que también habla Mario Luna. Y este valor a largo plazo, digamos que no tiene esa caducidad, porque sigue estando ahí. Digamos que algo que te va a respaldar siempre. Pero la diferencia con el valor a corto plazo es que el valor a corto plazo es el que genera, digamos, esa chispa, esa atracción. El valor a largo plazo lo que te hace es que te abre la puerta a que tú puedas, digamos, ejercer tus habilidades sociales en más ámbitos. Dicho esto, que también está muy relacionado con lo que es juego interno y juego externo, quiero relacionarlo también con una de las frases, ahora escucharemos lo que tiene Borja que decir al respecto, pero una de las frases de este libro, El otro éxito de Borja, me pareció muy interesante porque relaciona mucho estos conceptos, sobre todo cuando yo digo el juego interno y el juego externo son 2 caras de la misma moneda. Y la frase es la siguiente, dice, si cambias tus pensamientos, cambias tus emociones. Si cambias tus emociones, cambias tu actitud. Si cambias tu actitud, cambian tus acciones. Si cambias tus acciones, cambian tus resultados. Y si cambias tus resultados, cambia tu vida. Si te das cuenta, partimos desde el juego interno, desde los pensamientos, y podemos incidir en este juego externo, que sería tu vida en general, pero como 2 caras de una misma moneda. Entonces, esta es, digamos, la similitud que a mí me gusta proponer respecto a este valor a corto plazo y a largo plazo. Borja, querría escuchar tu opinión también respecto a esto del valor. A ver qué opinas tú de este tema. Bueno, en este punto, pues, sin duda, bueno, con respecto al tema de relaciones, pues lo has dejado muy claro bajo mi punto de vista, ¿no? O sea, siempre al inicio puedes marcar la diferencia con distintas opciones que vayas marcando, que vayas hablando, que vayas diciendo, acciones que vayas realizando, pero luego si quieres mantener esa relación, pues normalmente vas a tener que ofrecer algo a más largo plazo, ¿no? Como comentabas.
Entonces, bueno, creo que es algo básico del comportamiento humano que has comentado en algunos episodios de los podcasts. Y con respecto a la frase, pues sin duda, a mí hace unos años me podía resultar como algo mágico o algo que no podría ser así, ¿no? El decir, yo pienso algo y en función de lo que pienso puede cambiar mi vida por completo. Y si lo piensas en frío, dices, por solo pensar algo no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si lo llevas a lo que se comenta en la frase y lo pasas a la acción, pues obviamente a partir de unos pensamientos que tengamos, creencias de lo que sean, limitantes, no limitantes, cambios, cosas que leamos y aprendamos, etcétera, pues ahí puede cambiar todo lo que hacemos. Entonces, bueno, es un proceso, una frase realmente interesante y que si la leemos y reflexionamos sobre ella, creo que nos puede abrir un mundo de posibilidades y sobre todo centrado en el hecho de ir aprendiendo cosas, ¿no? Cuando vas aprendiendo o sacando información, como por ejemplo con tu podcast, pues te abre un mundo de posibilidades y es cuando nos damos cuenta del poder de lo que tenemos en la cabeza, de los pensamientos, para tomar acción y cambiar las cosas. Totalmente. De hecho, uno de los primeros pasos siempre en seducción se dice haz como si lo seas o actúa como si lo fuera hasta que lo seas. Digamos que es como uno de los mantras, ¿no? Sobre todo de la seducción así más clásica. Y tiene sentido que empieces a actuar o empieces a comportarte como esa persona que quieres ser. Digamos que ya empieza a cambiar eso más cercano a estos pensamientos que decíamos, actitudes, etcétera, para empezar a convertirte en esa clase de persona. Pero yo lo que añadiría, y creo que ya otros instructores también lo han añadido, es que sí, actúa como si lo fueras hasta que lo seas, actúa como si lo fueras hasta que lo seas, claro está, pero trabaja en esa dirección de que vayas a serlo. No te centres solo en pensar o actuar como esa persona sin que tengas luego esos resultados o eso otro que tienes que poner, digamos, encima de la mesa a esta otra persona que tú no puedes proveer en este momento. Entonces, es muy interesante, por supuesto, verlo desde este punto de vista interno, de creencias, de pensamientos y tal, pero no tenemos que olvidarnos. Yo suelo tender más a este punto, aunque ahora estoy leyendo cosas de espiritualidad y tal, pero suelo tender mucho más hacia el punto de, vale, cosas físicas, cosas que sean tangibles, que podamos ver, que podamos medir. Sin embargo, tienen mucha incidencia el hecho de las creencias y están en esta correlación. Entonces, el primer paso, lo que quiero hacer con este episodio es como verlo todo muy práctico y que la gente que nos esté escuchando de verdad pueda decir, vale, si quiero tomar acción, sé más o menos lo que tengo que hacer. Que por supuesto, Borja tiene, si os metéis en su proyecto, da muchas claves a lo largo de ya sean cursos, de libros, etcétera, de cómo hacer realmente esto. Pero sin más, vamos a ver cómo sería cómo se puede aumentar este valor sólido a largo plazo de forma que sea eficiente. ¿Cuál sería el primer paso? Alguien que nos esté escuchando que diga, vale, sí, todo muy bien. Quiero actuar como la persona que quiero ser, quiero también empezar a trabajar en esa dirección, pero ¿qué hago? Entonces, lo que quiero escuchar de Borja, porque he visto que tiene mucha experiencia en esto del valor a largo plazo, es cuál cree que es el primer pilar que debe de desarrollar una persona primero. ¿Cuál sería ese primer paso de estos pilares que hemos añadido? Bueno, aquí yo creo que entraría una parte muy importante y es saber que la constancia nos va a costar a todos y a lo mejor empezar algo durante 2 o 3 días es fácil, pero luego abandonamos. Y aquí es donde entra el problema, porque si quieres conseguir resultados a largo plazo, vas a tener que ser constante. Para intentar solucionar este problema que tenemos de raíz o de nacimiento todos los seres humanos, podemos aplicar distintas técnicas, como por ejemplo hacer cosas o pequeños pasos sencillos en muy poco tiempo. Por ejemplo, con el tema de la meditación, pues a mí es algo que, bueno, pues que me cuesta, sí que he visto que es algo interesante, pero estar a lo mejor 20 minutos cada día, pues al final es algo que, bueno, pues que priorizas otras cosas al final, se te va olvidando y lo vas dejando. Pero si te vas acostumbrando a hacer esta acción, por ejemplo, o cualquier otra, durante 1 minuto cada vez que te levantas, pues 1 minuto empieza a ser, o 30 segundos incluso. Es algo que lo puedes hacer ahora mismo, que no te va a llevar más tiempo.
si te pones una alerta o te pones en la agenda del móvil que cada vez que lo veas dices, hacer esto, yo es algo que también me pongo. Por ejemplo, el tema de agradecer 3 cosas. Pues cada día tengo una alarma en el móvil y me pone ahí 3 o 4 tareas que tengo que hacer y que tardo menos de 2 minutos. Y que es algo que me aporta. Entonces, estos recordatorios y estas acciones de muy poco tiempo hacen que pueda tener o sacar este hábito y ser constante. Y con esto, pues poco a poco vas descubriendo cosas, vas aplicando cosas para poder ir cambiando a medio o largo plazo con estas pequeñas acciones. Obviamente, si quieres hacer cosas que impacten mucho más, vas a tener que ir ampliando este tiempo. Por ejemplo, el tema de aprender a bailar salsa y bachata, que para mí es una de las cosas más complicadas que he hecho nunca, pues lo que hice fue apuntarme a clases, iba un día a la semana, pero luego, cuando me vine a vivir a Conil, al sur de España, encontré un sitio donde podía ir prácticamente todos los días. Entonces, y además bastante barato. ¿Qué es lo que hice? Aprovechar esa oportunidad, iba todos los días a mi nivel, luego si podía ir al nivel un poco más avanzado, pero estaba fuera, viendo o si podía bailar con alguien y dedicarle muchas horas. Es al final poner el foco en algo y a lo mejor lo que yo he conseguido en un año, porque estaba prácticamente todos los días bailando 4 o 5 horas, hay gente que va a necesitar 6 o 7 años. Entonces, si pones el foco en algo, buscas una opción que sea a lo mejor más económica o un sitio o que puedas bailar con alguien o vídeos en YouTube y practicar y sacar el tiempo, pues obviamente para ver resultados a largo plazo vas a tener que dedicarle un tiempo y ser lo más rentable con ese tiempo posible, por así decirlo. Si lo haces tú por tu cuenta, por ejemplo, pues vas a tardar un tiempo, pero si te ayudas con alguien que sabe enseñar bien, pues vas a lo mejor tardar 10 veces menos que en lugar de hacerlo tú. Entonces, con todos estos truquitos yo creo que se puede ir avanzando sabiendo que bueno, nuestro tiempo es limitado y tenemos que ir tomando ciertas decisiones para bueno, ganar valor a largo plazo, sobre todo pensando en nosotros, en lo que nos gusta y en lo que transmitimos. Totalmente, sobre todo eso que dices, tenemos que focalizarnos en algo y dedicarle ese tiempo y sobre todo superar esa barrera donde nos vamos a querer dejar de seguir perseverando, claro está, porque esa barrera va a estar. Sea lo que sea que decida hacer, que te vaya a empezar a costar cierto trabajo, va a llegar un punto donde va a decidir, mira, esto no es para mí, no lo voy a aprender, lleva demasiado tiempo y todo este tipo de excusas, ya sea incluso en el campo de la seducción o en cualquier otro campo. Pero eso, lo que pasa es que, claro, en el campo de la seducción, como no solo te estás enfrentando a tener que, por ejemplo, yo que sé, interactuar con desconocidas, sino que eso lo que te está haciendo es reflejar flaquezas que tú tienes que todavía no has enfrentado, por así decirlo. Por eso el camino este de la seducción es muy introspectivo luego. Empiezas queriendo atraer a alguien y acaba empezando a pensar, vale, es que tengo que mejorar esto, tengo que mejorar aquello. Pero claro, lo importante y la clave es que esa barrera de quiero abandonar la superes. Y no te pienses que porque, o por lo menos desde mi punto de vista, que porque superes esa barrera una vez, desaparece. Yo creo que a lo largo del camino vuelve a aparecer esa voz de dentro que te dice, bueno, quizás sea suficiente, déjalo ya. No sé qué opinas tú de esto, pero yo lo veo, que eso no se termina de quitar nunca, es como la ansiedad de abrir. Dice, vale, es que me cuesta mucho abrir a una chica desconocida. Y a lo mejor te preguntan, ¿tú que llevas tanto tiempo? A ver, yo que llevo tanto tiempo, no me cuesta tanto. Pero si, por ejemplo, tengo un parón de mucho tiempo, la primera chica que abra después de ese tiempo parado, claro que me va a costar trabajo. Lo que pasa es que ya tengo esa capacidad para saber que eso es simplemente un obstáculo más que hay que superar. Es como ir al gimnasio. Si dejas de entrenar durante 6 meses, seguro que cuando vuelvas te va a costar mucho trabajo y al día siguiente va a tener agujetas, aunque seas el campeón del mundo del culturismo. Pero ¿qué pasa? Que el campeón del mundo del culturismo sí tiene la mentalidad que estábamos hablando a la hora de desarrollarla, a la hora de desarrollar esto. Totalmente, esto que comentas, es así. Al final, pues puedes ir aprendiendo ciertas cosas, en algunos momentos vas a ir dejándolas por priorizar otras y luego volver a esas cosas del inicio, pues te va a costar, pero ya tienes esa experiencia y va a ser que la curva de avance o de evolutiva sea mucho más rápida, ¿no? Que si no hubieras hecho esos pasos iniciales. Y aquí, como todo, empezar en pequeño, marcarte pequeños objetivos. Por ejemplo, si tienes miedo escénico,
pues a lo mejor no te presentes directamente a dar una charla delante de 100 personas, pero sí que puedes empezar a escribir un blog, luego crear un podcast, luego hablar en público con unos amigos, después dar una pequeña charla en un meetup y después ya sí que puedes presentarte una charla TED o cuando tengas cierta experiencia. Pero hemos pasado de una fase en la que a lo mejor teníamos miedo escénico a poco ir quitándonoslo, y también obviamente la temática, ¿no? Si vamos a hablar sobre algo que no tenemos experiencia, pues nos va a costar más. Y como digo, es todo ir marcándote pequeños objetivos para ir creciendo, y a largo plazo eso es lo que marca la diferencia y con lo que se pueden hacer grandes cosas. Exactamente. Y una cosa que también ha puntualizado antes Borja, muy importante, es que encontraba gente que ya haya estado, que esté recorriendo ese camino y le aceleraba ese proceso. Como por ejemplo con el tema que hablaba del baile. Esto es lo que está ahora muy de moda, el tema de los mentores y del coaching, etcétera. Pero tiene sentido el hecho de que tú vayas a buscar a alguien que ya haya estado por ahí. Por ejemplo, yo he hecho cursos de Borja, por ejemplo, y claro, yo de primera no tenía ni idea de marketing digital, o no tenía ni idea de cosas que luego yo voy a necesitar, por ejemplo, a la hora de mi proyecto. Pero el hecho de encontrar a alguien que ya está o que ya ha recorrido ese camino te facilita mucho las cosas. Sí, la información a lo mejor luego la vas a tener en internet, pero el hecho de que te la dijeran y de que te digan exactamente cuáles son los pasos que tienes que dar poco a poco, para mí es clave. Una cosa también que quería decir es, de estos 4 pilares que he dicho antes, o sea, de lo que es la apariencia, dinero, estatus, habilidades sociales, ¿cuál crees tú, Borja, que sería el que primero debería de atacar a alguien? Alguien que nos esté escuchando, ¿cuál crees que sería el más importante o el que va a tener mayor ROI en los resultados? Bueno, yo creo que la confianza y bueno, tener esa experiencia, ir ganando experiencia y saber de lo que eres capaz, creo que marca el resto de cosas, ¿no? La mentalidad también es clave. Si no tenemos una buena mentalidad, el resto, si no sabemos empezar desde un inicio con una buena mentalidad, luego el resto va a costar muchísimo más. Entonces, creo que todo parte de la mente, de confiar y de saber que nos vamos a equivocar, ¿no? Saber que no vamos a hacerlo todo bien, que tenemos que probar, que en el caso de la seducción, pues que nos van a rechazar, pero que es algo normal, un proceso que tenemos que seguir para luego conseguir el éxito, ¿no? Por así decirlo, que siempre lo llevo a la parte de empresa o de emprendimiento online. Para montar una cosa que funcione realmente, tienes que haber fracasado varias veces. De nuevo volvemos, ¿no? Si alguien te orienta, pues vas a tener que fracasar menos veces, porque no tienes que pasar tú por esos procesos que ya otra gente ha pasado, ¿no? Y no es necesario. Pero aún así, siempre vamos a tener que superar obstáculos continuamente, y saber eso, pues es algo que tenemos que aceptar, ¿no? En el tema de la seducción, pues lo mismo. Cuando se conocen los comportamientos del ser humano, pues nos ayuda más a entenderlo y a decir, es que ahora sí he entendido esto y sé por qué se comportan así las mujeres o qué he hecho mal, para corregirlo. Si no lo sabes, pues entras en una fase de frustración que al final es muy complicado salir. Y por eso yo creo que también tu proyecto es muy importante, porque te ayuda y te abre un mundo de posibilidades de entender lo que está pasando, cómo corregirlo y cómo seguir por el buen camino, básicamente. Y hay una cosa que quería puntualizar aquí, porque mucha gente, y sobre todo yo también cuando empecé en esto, me obsesionaba con este tema. Y es, sí, es verdad, a través de estos tipos de proyectos, a través de la teoría que se sabe de este tema, vamos a ver en qué nos estamos equivocando, vamos a ver por qué la otra persona ha reaccionado como estaba reaccionando y cómo deberíamos nosotros comportarnos para que haya realmente un acercamiento entre ambas partes. Pero esto no es magia. Es decir, que tú sepas todo esto, que tú te empolles todos los libros de seducción del universo, no quiere decir que cualquier persona del mundo haga así y caiga ya de rendida a tus pies. No. De hecho, esto es exactamente igual que vender. Seducir es vender, yo cada vez lo tengo más claro, sobre todo ahora que estoy más metido en esto de proyectos digitales, quizá. Eso es como si alguien que quiere empezar a vender se lee todo sobre ventas, asiste a las conferencias de Jordan Belfort, a lo que sea, ¿no? A los mejores vendedores del mundo, y piensa que va a montar un negocio y va a venderle absolutamente a todo el mundo. No. La idea está en que tú vas a aumentar ese ratio de venta, o ese ratio de conversión, como se llama, mucho más si sabes hacer ciertas técnicas de marketing o de persuasión incluso, pero eso no quiere decir que vaya a venderlo todo.
¿vale? Y aquí es donde fracasa mucha gente en seducción porque piensa, vale, es como montar un negocio de zapatillas y decir, tengo que venderle a este cliente. Ya, pero es que el problema es que tú elijas a ese cliente solamente puede ser que todo tu negocio vaya a girar en torno solamente a ese único cliente. No va a tener... ¿Qué clase de negocio es ese? En solución es exactamente lo mismo. No te centres tanto en decir, vale, tiene que ser esta persona por narices, porque pueden haber otros muchos factores que incluso aunque se conozcan y podamos explicarlo, no tienes tú directamente ese control. Porque puede aparecer alguien con más valor que tú, por ejemplo, y ahora qué, ahora cómo compites en eso. Entonces tienes que primero, en el caso de que sea este el caso del valor, ser tú el que pone más valor encima de la mesa, etcétera. Pero que va a haber factores externos que no controlamos. Totalmente, sí, sí. Pero lo que yo quería decir, Borja, me refiero, si imagínate que tienes que elegir, ¿vale? Y imagínate yo, por ejemplo, estoy empezando ahora mismo y digo, ¿qué hago? ¿Empiezo a mejorar mi físico y mi apariencia? ¿Me planteo alcanzar la libertad financiera? ¿Me centro en habilidades sociales o en mejorar mi estatus? ¿Cuál crees que sería lo importante de estos 4 cosas? Sé que todas, pero el primer paso. Yo aquí, como cada persona es única, lo que recomendaría es ver tus fortalezas, hacer un DAFO, ¿no? Que se llama debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Uh-huh. Y con este resultado, en YouTube yo tengo algún vídeo también explicándolo, pero hay muchos vídeos, en función pues eso, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades nuestras, podemos hacerlo de proyecto, pero lo podemos hacer nuestro, personal, tomar ciertas decisiones. Si se nos da bien hacer deporte, pues a lo mejor podemos tirar por esa parte, y si se nos da mal a lo mejor aprender ciertas cosas que sabemos que son útiles o que hemos visto que en algunas ocasiones necesitábamos y no hemos sido capaces de sentirnos bien con ello, y hemos visto que hemos fracasado o que nos lo han comentado o que con una chica no ha funcionado porque cierto problema que hayamos tenido, pues tenemos que aprovechar eso que tenemos bueno y potenciarlo, y las debilidades poner una solución, o hacer algún curso o practicarlo más, etcétera. Y para esto yo creo que el DAFO nos puede ayudar mucho. Como digo, es para sacar una especie de listado y en función de lo que comentaba, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades internas nuestras y externas también, sacar unas conclusiones y empezar a marcar un objetivo. Poner soluciones a lo que nos cuesta más y potenciar lo que nos funciona o lo que somos capaces de sacar más rendimiento en menos tiempo. Como digo, cada persona es única y yo creo que esto sería el paso principal, porque son muchos conceptos, todos son interesantes y tendremos que priorizar. La verdad es que no me esperaba esa respuesta. Me ha parecido muy interesante porque es real, o sea, no se me había ocurrido. Adáptalo, porque yo estoy solo el rato pensando en, vale, sí, a lo mejor está bien, porque yo esto lo planteé como ya incluso pregunta filosófica, sí, a lo mejor está bien que aprendas habilidades sociales, es decir, lo interesante es que aprendas todo, pero si tuvieras que focalizarte en algo que más te va a dar ROI, mmm, quizás te diría libertad financiera o empezar a intentar alcanzar eso, que no tiene por qué ser emprender tú, puede ser encontrar un trabajo que te guste y punto. O bien lo de la apariencia física. Lo que pasa es que como apariencia física es algo que parece como más controlable y que luego al fin de cuentas casi siempre va a poder incidir en eso, pero yo casi que habría tirado por el tema del dinero. No porque sea lo más importante, ojo, cuidado, que aquí todo el mundo piensa que a las mujeres solo les importa el dinero y no es cierto en absoluto, pero sino porque es lo que más te va a abrir puertas. Porque casi que todo en este mundo se te puede facilitar con dinero. Por ejemplo, puedes acceder a mejores mentores si tienes más dinero y eso te va a acelerar en todos los campos. Tampoco quiero sonar aquí materialista, pero digamos que es lo que yo había pensado. Sin embargo, lo que ha dicho Borja está muy bien de que lo adaptes, por supuesto. El dinero es importante, obviamente, pero yo creo que normalmente siempre vamos a tener ese pensamiento de no tengo dinero y cuando lo consiga voy a conseguir más mujeres, más trabajo, más libertad. Cuando lo consigues, pues dices, es que ahora lo que necesitaba en realidad son habilidades sociales. Y las consigues y dices, pero es que entonces lo que necesitaba era, no sé, cualquier otra cosa. Siempre vamos a tener cuando lo conseguimos o cuando nos acercamos, nos damos cuenta de que muchas veces, bajo mi punto de vista, está en la parte más mental, ¿no? El de confiar en uno mismo y de nuevo, en conocernos a nosotros. Si nos conocemos, confiamos, sabemos de nuestras posibilidades, lo que se nos da bien y lo que se nos da mal,
y potenciamos lo que se nos da bien e intentamos mejorar lo que se nos da mal, siempre vamos a ir avanzando. Y no vamos a poner el foco en una única cosa que al final, en muchas ocasiones, cuando lo consigues, pues dices, pues no era tan bueno, ¿no? Creo que si me compro un Ferrari, pues voy a tener más éxito. Y bueno, pues un Ferrari lo puedes alquilar, ¿no? Y te lo alquilas 2 días y dices, pues no eras baratando, encima es incómodo. Entonces puedes tener esta opción de conseguirlo rápido y probarlo y alquilarlo directamente, o estar toda tu vida ahorrando para un Ferrari que cuando te lo compres, pues al final no era la solución. Entonces por eso yo creo que es muy importante el trabajar nuestro aspecto uno a uno, porque somos distintos y ya digo, con el DAFO o con otras técnicas nos podría ayudar. Realmente, casi todas las cosas que te propongas que pienses que serás feliz cuando las alcances, luego no eran para tanto. Pero yo creo que es el comportamiento humano de que nunca vamos a estar saciados, siempre queremos algo más. Y esto es bastante frustrante cuando empiezas a conseguir cosas. Sobre todo esto a mí me pasó en este campo. Pasar de no tener ningún resultado a empezar a tener ya bastantes resultados y a conseguir cosas que tú antes pensabas, cuando consiga esto, y lo tienes y dices, pues el siguiente, quizás cuando consiga aquello, entonces te das cuenta justo de lo que está diciendo Borja. Por eso el lado interno es muy importante. Y a lo largo del libro, del otro éxito de Borja, sobre todo, hace mucho hincapié en esto. No te está diciendo que el éxito sea conseguir cosas, sino que estés conforme, digamos, como que estés a gusto con lo que tienes y buscar un poco un estilo de vida quizás incluso hasta minimalista. Lo que sí es verdad es que aplicando este método que estaba diciendo Borja del DAFO, o conociendo nuestras fortalezas y debilidades y empezando a trabajar en ello, va a pasar algo, y es que vamos a empezar a encontrarnos con obstáculos en el camino. Entonces, de hecho, tiene una fábula muy interesante Borja en el libro, en el día 4, Tomando Acción, que es la fábula del concurso de la tala de árboles. Que, a ver, no sé si te sabes más o menos cómo va la fábula, yo quizá la puedo contar así con mis propias palabras. Si quieres contarla, yo sí, de hecho, que te lo comentaba antes, que me le eché un ojo a algunas fábulas de estas que ponía, porque claro, se me olvidan, pero sí que esta es interesante y es, bueno, un concurso de leñadores y, bueno, pues cada uno utiliza su sistema, uno le copia a otro, otro va a afilar el hacha durante un tiempo determinado y tiene cierta estrategia. Otra persona, otro de los leñadores al final, pues por copiarle, le dedica demasiado tiempo y al final no le da tiempo a cortar el árbol. Otro se dedica demasiado tiempo también a buscar una estrategia para ser más hábil, más rápido y está pensando y pensando y al final no le da tiempo a actuar. Entonces, bueno, son distintas situaciones que se asemejan mucho a nuestro día a día y al final yo creo que los resultados se ven cuando hay un equilibrio, ¿no? Y en esta fábula creo que se representa bastante bien. Es una fábula que, bueno, no es mía, pero yo sí que me gusta adaptarlas o darles mi enfoque o meter un par más de leñadores que yo puedo ver. Y la verdad yo creo que es interesante pues el ver que esto nos pasa y cuando nos esté pasando darnos cuenta, ¿no? Nos estamos pasando analizando para crear nuestro proyecto o para salir a la calle y empezar a hablar con chicas o para crear un podcast y hay un punto medio en el que no tiene que ser perfecto, sino que tenemos que actuar. Y luego es que además si no nos sirve para nada. El pensar demasiado, como decías antes, leer demasiados libros sin actuar, sin poner acción, es que el mundo de los libros a pasarlo a real, yo podía haberme visto un montón de videotutoriales de cómo se baila salsa y bachata, que si al final no te pones a bailarlo, es muy difícil, muy, muy distinto, no te va a salir nada. Pero la práctica vas a poder mejorar. Y luego, de hecho, del mundo de estar en clase, de bailar siempre con las mismas personas, a salir al mundo real, hay otro salto abismal de bailar con chicas con las que nunca has bailado. Y esto también es algo que tienes que ir cogiendo experiencia y, de nuevo, ir cogiendo confianza. Al principio, pues obviamente vas a tener miedos, inseguridades, pero según vas mejorando, vas ganando esta confianza que al final, pues, por ejemplo, si empiezas a competir, pues de nuevo vas a seguir con algunas inseguridades porque tu nivel ha subido, el nivel de tus competidores han subido y al final, pues es algo con lo que hay que vivir, que hay que aceptar, funciona así y hay que disfrutarlo, ya está. Totalmente. De hecho, esto de los leñadores, me gustó mucho la fábula de los leñadores porque es muy real. Y quizá la clave está en buscar ese equilibrio que parece a veces imposible de conseguir, pero es cuestión de ir probando. Y sobre todo compaginar lo que es lo práctico con lo teórico que vayas aprendiendo. Porque de nada sirve que te lances, imagínate, a lo práctico. Si es que además la fábula está genial. Os recomiendo que si compráis el libro, que lo tendré por aquí en la descripción,
vayáis a esa fábula porque resume mucho todo esto. Si te lanzas a lo práctico y te olvidas de lo teórico, vas a dar muchas vueltas en círculo, vas a perderte porque no sabes exactamente hacia dónde tienes que ir. Si te quedas en lo teórico y no haces nada práctico, pues vale, vas a ser un experto en lo teórico, pero luego no vas a tener nada práctico que se materialice en nada. La clave entonces está en buscar ese equilibrio. En el tema de la seducción es muy común leer muchísimos libros y luego no salir a hacer nada. Entonces, el problema que ocurre con esto es que sí, sabes la técnica perfecta, eso es como si te pones a leer sobre dominadas, por ejemplo, flexiones. Sé la técnica perfecta para hacer flexiones o dominadas, pero nunca he hecho una flexión o una dominada. Entonces, cuando te enfrentes a esa barra, te darás cuenta de que la barra quizás es más gruesa de la cuenta a la hora de hacer dominadas, que a lo mejor no es como tú te pensabas el agarre, que se te resbalan, cosas que no tenías en cuenta en la teoría, que cambia y difiere un poco en la práctica. Por eso es muy interesante el intentar equilibrar todo esto y hacer, claro, no como centrarnos un poco como aprender de todos los leñadores que hay en la fábula y buscar ese equilibrio. Yo para mí es la clave. Pero sobre todo, hay una cosa que también habla, es que en el libro, que desde hace años dices que te preguntaste, ¿no? ¿Por qué hay gente con pocos recursos que vive como en paraíso, ¿no? O vive muy, muy bien y que tú podrías hacer lo mismo? Relacionándolo un poco con esto de la fábula. Porque en ese momento, según cuenta en el libro, decidiste hacer un plan, establecerte un tiempo, tomar acción. Y la pregunta que tengo es, ¿qué pasa al día siguiente de que tomas esa decisión? Es decir, porque sí, en los libros, en los vídeos, en podcast, siempre vas a escuchar eso. Llega un punto donde o bien tocas fondo o bien dices, vale, no me gusta la situación que tengo, quiero cambiarla. Y empiezas a decir, vale, toca hacer esto, esto y esto. Pero ¿y qué pasa al día siguiente? Porque el día siguiente es quizá más complicado, porque es donde ya tienes que empezar a hacer cosas. Entonces, en tu caso, si pudieras retrotraerte a ese día, ¿qué pasó el día después de que decidiste cambiar tu vida? Bueno, aquí en mi caso ha sido una evolución. Yo sabía qué es lo que quería conseguir y al día siguiente lo que empecé fue a tomar acción en pequeñas acciones que me fueran acercando al objetivo. Por ejemplo, yo sabía que tenía que generar ciertos ingresos por mi cuenta gracias a Internet para poder no depender de un trabajo en un sitio específico. Pues el primer paso fue ese, empezar a crear un blog, empezar a crear artículos. Luego, más adelante, cuando empecé a generar ciertos ingresos, crear podcasts, vídeos en YouTube, etcétera, ofrecer distintos productos. De nuevo, es algo evolutivo poco a poco para finalmente, pues, alquilar mi casa e irme, ¿no? Entonces, pues son distintos saltos que te planificas y que luego tienes que ir tomando, haciendo pequeñas tareas que sepas que son las importantes, que puedes ir detectándolas o puedes ir cambiándolas. Al principio puedes decir, pues mira, voy a escribir en otros blogs y ves que no, a lo mejor no te funciona o al inicio sí. Entonces, de nuevo, hay que crear cierta estrategia para decir, venga, no me conoce nadie. Ahora, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde está la gente a la que quiero que me conozcan por el conocimiento que tengo? En otros blogs y yo todavía no tengo audiencia, pues me voy a otros blogs y escribo más en otros blogs. Después, cuando ya me empieza a conocer la gente, empiezo a escribir más en mi propio blog. Después, trabajo, tema de podcast y veo si funciona. Bueno, pues todo esto me está acercando a ese objetivo y estoy generando ingresos. Si no me está acercando, tendré que ir cambiando. Pero es fundamental ir dando pequeños saltos. No es decir, pues voy a crear todo mañana, porque no se puede, obviamente. Y luego ir tomando esas decisiones, ¿no? En mi caso, pues al final, yo tenía en mi casa, empecé a alquilar una habitación, luego la otra. Había estado, le compré la casa en plano muchos años pagando para al final querer vivir en esta casa, pero realmente lo que quería era, no, Borja, quieres vivir en la playa. Tengo estos recursos, tengo esta oportunidad, pues algo que me costó mucho fue al final alquilar mi habitación con mi cama, mis muebles, etcétera, y decir, bueno, esto es material y yo lo que quiero es vivir en la playa. ¿Y esto me va a ayudar? Sí, pues listo, tomo acción, tomo la decisión y lo hago. Y al final te das cuenta en muchas ocasiones que es que yo ya ni me acuerdo de mi casa. Entonces, si realmente sabes lo que quieres o te has marcado unos objetivos, pues es ir haciendo lo que decíamos antes, pequeños pasos y ir adaptándote rápidamente, o lo más rápidamente posible, porque no vamos a dar siempre los mejores pasos, y luego tomar decisiones
que algunas veces nos vamos a equivocar y otras veces pues nos vamos a acercar. Obviamente habrá que, dependiendo del impacto de esa decisión, pues tendrás que pensarlo más o menos o pedir consejos a otras personas. Cuidado también con quién pides consejos, porque hay ciertas acciones que a lo mejor a muchas personas no son las personas correctas, pero luego más allá de allí, de eso, si tú lo tienes claro y es realmente lo que quieres, pues tomar ciertas decisiones, como en mi caso, pues dejar mi casa y, bueno, irme a vivir a la playa, que por ejemplo otros pasos que di intermedios fue, ¿dónde me voy? ¿No? Yo he estado mucho por Mallorca y de hecho me fui 4 meses por allí y luego dije, no conozco Huelva y Cádiz, pues me hago una ruta y estuve una semana, me hice una ruta, me gustó la zona de Conil, que puedo hacer kitesurf, puedo hacer surf, busqué una casa y me vine. Pero antes estuve experimentando, hice una ruta, vi sitios y, bueno, obviamente también depende un poco de los precios, de los objetivos que tenga, etcétera. Pero, bueno, pequeños pasos, ¿no? Es decir, pues me voy para allá y listo, y a la aventura, y luego si no te gusta, pues a lo mejor te arrepientes, pero tampoco pasa nada en ese caso, ¿no? Se puede ir marcha atrás. Así que, bueno, ese sería más o menos una especie de proceso. ¿Quién te influyó en esto de...? Porque hace poco escucho... Yo, por ejemplo, sigo mucho a Gary Vee, no sé si sabes quién es. Sí, sí, sí. Y precisamente Ah, él habla mucho de la humildad. Bueno, sí, dime, antes de que te corte. no, vamos, que te lo iba a responder ya directamente. Mi caso fue el libro de la jornada laboral de 4 horas de Tim Ferriss Ah, y vale. a partir de ahí empecé a leer muchos más libros, pero muchas cosas incluso ni las entendía por aquel entonces, pero sí que hubo algunos conceptos que me abrieron la mente. Y a partir de ahí empecé a leer más libros, Padre Rico, Padre Pobre, bueno, muchos otros de influencia, de Robert Cialdini y muchos otros que al final, pues bueno, de desarrollo personal y te van abriendo un mundo de posibilidades y dices, hay algo más ahí fuera, ¿no? Bueno, pues a partir de ese libro empecé a investigar mucho más y a intentar conseguir lo que realmente yo quería conseguir. Vale, vale. Es que decía porque, claro, lo he visto mucha similitud con algo que escuché de Gary Vee hace poco. Y él habla mucho esto de la humildad. Y ese éxito que dice Gary Vee me recuerda mucho a ese otro éxito del que tú hablas en el libro. Porque él dice, hay mucha gente que tiene una casa con más habitaciones de las que necesita, o que tiene muchas pertenencias, mucho mayores, digamos por así decirlo, de las que él necesita, simplemente a lo mejor para impresionar a otra gente, o para proyectar la imagen de que está haciendo lo que se supone que tiene que hacer y lo está haciendo todo correcto. Y muchas veces quizá la clave del éxito, como citando aquí a Gary Vee, dice, es tener la humildad necesaria para dejar esa casa tan grande que no necesitas y irte a una más pequeña en un sitio donde de verdad tú quieres estar, porque no tienes por qué impresionar a nadie más que no seas tú. Y es que me ha recordado un montón lo que acabas de decir, porque es eso. Y eso precisamente es ese otro éxito del que habla Borja en el libro, el ser capaz de decir, vale, voy a auditar mi situación, qué quiero, qué realmente me gustaría, tapándote los oídos con el resto de gente del mundo. Tú, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que a ti te haría sentir feliz y en qué situación? Y entonces tomar las decisiones. Y no es, yo creo que no es una decisión fácil el hecho de, por ejemplo, lo que tú has dicho de tu casa, porque digamos que era como la vía convencional, lo que se supone que tenía que pasar, ¿no? Que tú tengas una casa en cierto y que no hagas, por ejemplo, esa otra ruta que tomaste. Sin embargo, una ruta que te está haciendo mucho más feliz y que te ha hecho de verdad alcanzar más éxito desde mi punto de vista. Totalmente, vamos, estoy totalmente de acuerdo y es así, vamos, es lo que dice Gary Vee, yo sigo esa filosofía y es básicamente saber que apreciar lo que tenemos y lo que no tenemos que sabemos que queremos mejorar, porque siempre tenemos que mejorar y podemos mejorar cosas, pues poner solución, ¿no? E intentar trabajar en esos aspectos. Como digo, estos dos puntos son claves, aceptar y saber que lo que tenemos y sobre todo valorarlo y una vez que lo hemos hecho, seguir mejorando y seguir buscando nuevos objetivos, que eso no quiere decir de quedarte ya y no hacer nada porque decir, lo que tengo ya me vale y me sobra. No quiere decir eso, sino valorar exactamente todo, respirar, dónde estamos, el poder hablar con la gente, todo lo que tenemos y después trabajar esos aspectos que nos van a hacer más felices o nos van a acercar más a lo que nosotros queremos realmente. Una cosa que estoy viendo de Borja a lo largo de la entrevista es que parece una persona más como que no se termina de casar con ninguna opción y eso me parece clave. El hecho de que no cae, digamos, en este seco cognitivo del coste hundido, que por ejemplo es, imagínate, en una partida de póker,
tengo una mano mediocre y como ya he apostado mucho, pues ya parece que tengo que seguir hasta el final de la partida siguiendo apostando, porque como ya tengo una inversión hecha ahí, y lo que estoy viendo de Borja es casi lo contrario, es decir, en cualquier momento dice, vale, independientemente de lo que yo ya tenga invertido aquí, o independientemente de que tomé una decisión que me llevaba a otro camino, o me olvido de eso, ¿qué quiero ahora? ¿O a dónde quiero ir? Y toma la otra decisión. Me parece súper clave eso. Me acabo de dar cuenta ahora, lo tenía aquí fuera de guión. Sí, eso yo siempre lo, vamos, lo intento aplicar porque nos equivocamos y que hayamos hecho recorrido un camino no quiere decir que, bueno, como ya he invertido mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo en esto, pues ya no puedo dar marcha atrás porque entonces ¿qué va a pensar la gente? ¿O qué va a pasar? No, o sea, todos nos equivocamos y todos además cambiamos y deberíamos cambiar. Entonces mis pensamientos hace 5 años no son los mismos que tengo ahora. Y eso hace que las decisiones que haya tomado hace 5 años o hace 2 años o hace unos días, no tengo por qué seguirlas ahora si de repente he descubierto o lo que sea, algo que me cambie. Entonces, bueno, pues en función de lo que voy aprendiendo, lo que voy descubriendo de mis intereses, puedo ir cambiando. Entonces, eso no tiene nada que ver. Lo que sí que, por ejemplo, en mi caso sé que me encanta la playa y creo que voy a vivir siempre en la playa, pues ese es mi objetivo. Eso no quiere decir que a lo mejor dentro de 5 años te diga, pues no, la playa es horrible. Bueno, pues la gente cambia y simplemente hay que aceptarlo. Exactamente. Es muy clave esa actitud respecto a cualquier ámbito desde mi punto de vista. El ser capaz de decir, vale, sí, he llegado a este punto, pero a lo mejor ahora me apetece dar la vuelta y tirar por otro camino totalmente diferente y no me tengo por qué dejar influir por esto. Me parece muy, muy clave. Entonces, Y eso también saber que la gente le pasa. O sea, el saber que, por ejemplo, una chica de repente le gustas mucho y a los 10 días ya no siente nada por ti. Bueno, pues es que esas cosas pasan. Nos pasa a nosotros como hombres y les pasa a las mujeres. Entonces, saber y aceptar eso, yo creo que te puede ayudar también a entenderlo y a superarlo y a no frustrarte ni a tomártelo mal, sino, bueno, pues vamos a por lo siguiente. Ya está. exactamente, y sobre todo de cara a una relación, porque ahora que has sacado el tema, el hecho de que tú lleves en una relación 2 años, por ejemplo, y ya no sea una relación a lo mejor que te llena, o porque tú ya estás viendo ciertas cosas que sabes que no te terminan de gustar, por ejemplo, el ser capaz de decir, vale, lo dejo aquí. La mayoría de la gente dice, es que ya llevo 2 años, y me parece como que la inercia te deriva. Y como te dejes derivar por esa inercia, imagínate, a lo mejor te dirá otros 2 años más, ya no con la misma calidad que los dos primeros, porque la cosa está decayendo, y va a acabar en un punto donde has empezado a tomar decisiones personales tuyas en base a esa persona, que cuando pase estos 2 años extra que tú has alargado esto, a lo mejor deja de estar, y te va a encontrar en una situación mucho peor por una decisión que tenías que haber tomado antes, o incluso peor aún, una decisión que ahora es más difícil de tomar porque ahora llevas ya más inversión y ahora parece que te cuesta más trabajo retroceder. Entonces, en relaciones es clave porque la gente que nos esté escuchando desde este podcast probablemente esté en situaciones parecidas. Si estás en una relación con una chica que no te está llenando, de cualquier forma, ten la humildad suficiente para darte cuenta de que eso no es así y irte. Piensa en Borja con lo de la casa porque es que es real, se puede aplicar a todos los campos. Entonces es muy importante el saber, vale, esto independientemente de que ya he invertido mucho, porque en las relaciones pasa muchísimo. Ya sea, y luego ya si quieres le buscamos la explicación, ¿vale? El por qué ha perdido interés, ¿vale? Pues ahora te lo digo, pero en el momento en el que ves que ha perdido interés, por ejemplo, o que tú ya de cualquier forma ves que no es lo suficiente para ti o que te encuentras en un punto donde vas a tomar una decisión importante, como por ejemplo, mucha gente se va a vivir a ciertos sitios en función de la chica con la que está, o estudia ciertos grados de ciertas carreras en función de otra chica. Mal, mal, porque al final estás tomando una decisión tuya en base a otra persona que no sabes si va a seguir ahí y eso va a hacer que tenga ese peso más grande esa inversión y si algo va mal luego con esa persona todavía te aferres más, lo cual es todavía menos atractivo y te aboca al fracaso directamente esta situación. Una cosa que quería decirte, Borja, es si tenías algo que te salvaguardara un poco de un posible fracaso. Es decir, cuando tú te metes en querer cambiar tu vida de esta forma, porque es un cambio relativamente grande, pese a que sea con pasos pequeñitos, tenía algo que como una especie de colchón o algo que dijeras, vale, en caso de que esto no vaya bien, no me muero, digamos, por así decirlo, entiende un poco la exageración. A ver, por una parte, yo siempre soy una persona que se adapta más o menos rápido a los cambios
Y por otra parte tenía un colchón económico del trabajo previo en el que se había terminado el proyecto y tenía dinero para estar un año con mi proyecto e intentar generar un sueldo del que vivir. Entonces, siempre hay muchas opciones. Puedes alquilar tu coche, puedes alquilar las habitaciones, puedes comprar o alquilar una casa más grande y alquilar más habitaciones, bueno, hacerte una especie de emprendedor, ¿no? Y siempre hay opciones. Incluso al final, a malas me puedo ir a casa de mis padres o de mis tíos o de alguien durante cierto tiempo, ¿no? Entonces, siempre hay alguna solución. En mi caso tampoco creía que podía llegar a ese punto, pero si llegaba, pues ya pensaría, ¿no? Exactamente qué opciones tengo, qué recursos tengo y qué decisiones tengo que tomar para solucionar, ¿no? En el caso de que no hubiera generado ingresos y no pudiera pagar la hipoteca o no pudiera irme a vivir a la playa, pues vería, ¿no? Si me tengo que alquilar la casa e ir a casa de mis padres, pues bueno, como digo, sería una opción, pero bueno, siempre hay planes, ¿no? Y al final es tomar ciertas decisiones. Pero siempre recomiendo, por ejemplo, el otro día una chica dijo, bueno, he visto un post tuyo y me ha inspirado para dejar el trabajo. Y yo le escribí, espérate, que puedes seguir trabajando y seguir con tu proyecto. Pero me dijo, no, ya lo tengo pensado y sí que tengo un cierto colchón económico. Y yo, vale, entonces, si quieres, sí. Pero eres tú como la persona que me ha incitado y que realmente quería hacerlo, ¿no? Y al final muchas veces es esos miedos o esas limitaciones que nos impiden. Y luego si tenemos ese plan B, C, D, que puede ser interesante siempre tenerlo, pues nos va a ayudar a no tener a lo mejor tanto miedo o tomar decisiones de es que lo tengo que hacer ya porque si no me echan. Entonces siempre hay que pensar y tomar decisiones en función de esto. Siempre hay que tener otros planes por si acaso. No obstante, también está la filosofía de quemar los barcos. Si no tienes otra opción, tienes que hacer todo lo que sea porque si no, te quedas en la calle, ¿no? A lo mejor. Y eso hace que nuestra mentalidad tome decisiones lo más rápidamente posible y no aplacemos, no procrastinemos y dejemos, bueno, como tengo todavía dinero para un año, pasan 6 meses y no tomas decisiones, pasa 9 meses, pasan 11 meses y es cuando te pones a tomar acción, ¿no? Pues esto también lo podemos evitar quemando ciertas naves, ¿no? Por ejemplo. O diciéndoselo a la gente, hay distintas técnicas para decir, mira, voy a conseguir esto. Cuando te comprometes con alguien, implica ya cierta necesidad de es que me he comprometido y si no voy a quedar mal, ¿no? Y socialmente eso no queda bien también. Entonces, bueno, hay distintas técnicas que te permiten, sin quemar todas las naves, empezar a dar pasos para no olvidarte o no procrastinar y en el caso pues de las mujeres, pues para no conseguir los objetivos que te vas proponiendo. Exactamente. Es muy importante porque está como muy de moda esto de, bueno, lo dejo todo y me voy a buscar lo que a mí me gusta. Y creo que es peligroso en ciertos casos porque más que nada no lo veo inteligente, no lo veo una opción inteligente. Sí que es cierto que luego tiene el otro problema de si dices, vale, voy a ir como a lo seguro, que luego al final no tenga ese fuego de decir, es que lo necesito y entonces no doy ese paso. Entonces, claro, ¿qué preferiría gestionar? ¿Algo que es o todo o nada? ¿O algo que se trata de que tú mismo desarrolles cierta disciplina o desarrolles ciertos hábitos que sí que cuesta mucho trabajo? Pero bueno, parece que es menos dañino, por así decirlo, esta otra opción, ¿no? Que el ir a lo loco. Hay que también tener cuidado con eso. Y en todas decisiones... Y muchas veces Dime. una cosa rápida, muchas veces también es importante el hecho de ver esas oportunidades que se nos presentan, ¿no? Si a lo mejor unos amigos te dicen, oye, nos vamos a vivir a la playa, ¿te vienes? Es algo que te llevo pensando, pero déjame y al final no lo haces. Si se te ha pasado esa oportunidad, llegarán algunas otras, pero a lo mejor no. Entonces vale, se me ha presentado esta oportunidad, ¿qué tengo que hacer para cogerla? O si no la quieres coger. Pero muchas veces es el saber ver esas oportunidades que se nos presentan y no nos damos cuenta. O te despiden, o llega el coronavirus, o lo que sea, y tenemos más opciones, más tiempo, pues ahí hay que aprovechar, ¿no? Esas oportunidades que se nos presentan para bueno, pues tomar acción en función de lo que se nos vaya presentando. Exactamente. Muchas veces es cierto, o sea, vas a recibir no señales, pero sí ciertas oportunidades en tu día que te pueden direccionar hacia ese tema. En mi caso ocurrió también así. Yo estaba muy metido en el tema de seducción, pero fue por cierta oportunidad que tuve que pude disparar muchísimo más mi aprendizaje. Ya el irme a vivir con una persona que era natural de esto, el meterme con ciertos mentores que tenían cierta categoría a nivel incluso mundial. Entonces, eso es lo que me dio a mí también el abrirme de decir, vale, sí, he aprovechado esta oportunidad, como decías. Pero claro, también hice
eso de aprovechar esa oportunidad sin quemar todas las opciones, como estamos hablando, con cierta inteligencia, decir, vale, ok, si esto no sale bien, sé que tengo como esa otra vía, que vale, que a lo mejor no me gusta tanto, pero que me puede salvar un poco la espalda. Y una cosa que te quería decir, entonces. Eso es. Y en tu caso también, pues. Dime. Bueno, No, dímelo. rápidamente, que por ejemplo, tú el conocer a tu amigo natural, pues seguramente muchos otros hombres o muchas otras personas le han conocido y ni se han interesado por cómo actuaba, qué es lo que hacía, por qué le funcionaba, y tú viste esa oportunidad y dices, este chico está consiguiendo cosas que no son normales o que a mí no me parecen normales, vamos a aprender de ello. Y hay mucha gente que ni le habrá dado importancia y mucha gente pues habrá sido amigo suyo, ¿no? Entonces también eso, el darte cuenta y decir, quiero coger esta oportunidad y me doy cuenta, ¿no? Estar atento a todo lo que nos pasa alrededor para fijarnos, ¿no? Por ejemplo, si vas a una fiesta, pues dices, me voy a fijar en los zapatos, en cómo miran las chicas, en cómo miran los chicos, en quién está alrededor, y eso puedes hacerlo o no puedes hacerlo y directamente, pues, hacerlo otra cosa o directamente ir a hablar con una chica sin haberte fijado en el ambiente, ¿no? En el entorno. Y estos son oportunidades que tenemos ahí delante de nuestros ojos y que tenemos que saber ver. De hecho, es que es muy interesante lo que acaba de decir Borja. Porque yo imagino, esto es una suposición mía, que tú tendrás gente cercana, o no sé, ya sea conocido, amigo, incluso a lo mejor familiares, que a lo mejor tienen una situación o laboral o económica con la que no están contentos y no se paran en decir, oye, Borja está haciendo algo que quizás me interese. No sé si me equivoco. Sin duda, mucha gente, de hecho, y muchos me dicen, jo, te envidiamos mucho, pero luego no me preguntan, ¿no? Yo les puedo decir, mira, pues esto es lo que he hecho y te puedo ayudar. Hay gente que sí, pero hay muchos que no, que simplemente se están ahí metidos y a lo mejor pues no están contentos o quieren cambiar, pero me están viendo a mí y no me preguntan ni siquiera, ¿no? Entonces, pues es eso, el coger esas oportunidades y no estar ahí encerrado y seguir simplemente lo que te dice la sociedad si realmente no estás contento con lo que estás haciendo o no sientes realmente que puedes ser feliz o que sientes que realmente puedes ser más feliz, pero te frustras y no te fijas, no abres los ojos. Exactamente. Es que me ha llamado mucho la atención porque tanto yo en mis inicios como incluso este colega mío natural, tenemos otros amigos y no se han parado, incluso yo, porque sí he solido a lo mejor hablar más de este tema y ha llegado a un punto que a lo mejor he dicho, oye, pero es que yo creo que esto deberíamos hacerlo de esta forma, o veo que hay como una posibilidad de mejora en este sentido, y que es como si lo hubiera hablado a una pared, y es como, bueno, sí, eso lo piensas tú y tal, y luego ha pasado el tiempo, y digamos que el tiempo como que me ha acabado dando la razón a mí. Ellos, porque todavía sigo teniendo gente cercana que ve lo que está pasando, es decir, que yo a lo mejor llega un fin de semana y ya tengo otros planes con alguna chica, por ejemplo, y ellos no, y sé que miran como diciendo, ¿de dónde sacas tú esto? Como si... Y era como, tío, o sea, tú has vivido conmigo, tú has visto, y de hecho tú me has visto en los inicios cuando yo te he dicho, pienso que haciéndolo así, lo has tenido adelante. Es como ver un billete de 500 euros en el suelo y no pararte a cogerlo porque no lo ves. Y otra persona llega y dice, oh, un billete, y lo coge. Esa es la diferencia. Entonces, imagínate tener en tu círculo a alguien como Borja, o incluso, no por lanzarme flores, ¿no? Pero alguien como, por ejemplo, yo, que sí te puede ayudar en este campo y no hacerle ni caso. Y lo peor es que encima tengas problemas en uno de estos dos ámbitos y sea como que lo mira y dices, sí, él, bueno, no sé, no te lo plantea. Es como que estás ciego ante esa... Es curiosísimo lo que pasa a veces a los humanos, pero las oportunidades a veces están ahí. Aquí hay una parte también de aprendizaje, que necesitamos varios impactos o que varias personas nos digan, oye, cómprate esto, cómprate esto, cómprate esto, y llega un momento que dices, venga, me lo voy a comprar o voy a ver por qué el ser humano trabaja así, ¿no? Funcionamos así y muchas veces necesitamos que nos den varias tortas o varios avisos para que al final tomemos acción, ¿no? Es normal, pero hay gente que puedes tomar acción antes y decir, espérate. Y otros que a lo mejor están toda la vida y no toman acción, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar un poco más atentos, sobre todo. Exactamente. Y la pregunta que te quería hacer antes era, cuando decides tomar esta iniciativa, ¿cuál es la reacción de tu círculo más cercano, lo que es familiares y amigos, cuando le cuentas la decisión que has tomado? Por ejemplo, dices, voy a dedicarme un año a trabajar en mi proyecto porque quiero vivir de esto. ¿Cuál es la reacción de ellos? Y sobre todo cuando te vieron ejecutando dicha decisión, porque una cosa es decirlo y luego otra cosa es que te vean que realmente va en esa dirección. ¿Y cómo gestionas tú todo esto? Porque para mí uno de los obstáculos
que te va a encontrar al principio y que son más difíciles de gestionar quizás? Bueno, en mi caso, mi padre, por ejemplo, me decía que si estaba loco, que dejara de hacer el tonto con internet y esas cosas, ¿no? Eh, Poco a poco, obviamente, pues le he ido demostrando que, tanto a él como a mí, ¿no? También, que se podía hacer y sobre todo que era algo que quería hacer, que no era directamente, que obviamente tus padres, familiares lo que quieren es protegerte y que no hagas locuras, pero bueno, ya tenemos cierta edad y al final lo que tienes que luchar es por lo que tú realmente quieres. Eres una persona y tus padres te han podido ayudar, amigos cercanos, etcétera, familiares, pero al final son tus decisiones. Y si tú quieres hacer algo, pues si te estrellas, te estrellas, si tienes éxito, pero tienes que tomar tus propias decisiones en función de lo que crees que te va a hacer feliz, bajo mi punto de vista. Y que otros no confíen o te digan que es una locura, pues obviamente está ahí, te va a afectar, pero si realmente quieres hacerlo, es lo que tienes que hacer. Y yo es lo que hice. Obviamente, como hemos comentado antes, con cierto colchón, con ciertas precauciones, pero más allá de eso, pues sí, está ahí, lo acepto, pero yo voy a seguir por mi camino, porque es lo que quiero conseguir. Vale, claro, exactamente. Luego ahí tiene eso la parte de dificultad de que tienes que gestionarte tú, porque sí está bien y la solución es la que acabas de decir, pero luego te vas a encontrar con esa duda que luego se ve acentuada por la gente de tu alrededor, etcétera, porque esto ocurre en todos los campos. Y si, por ejemplo, imagínate que te lanza a querer hacer seducción, es que cuando quieres aprender, por ejemplo, seducción, tienes que hacer una serie de cosas que a lo mejor al principio no son tan socialmente aceptadas o quedan un poco extrañas, pero tienes que hacerlas porque tienes que... Si tú te vas a hacer una maratón de day game, por ejemplo, donde te vas 4 horas por la calle abriendo todo tipo de personas porque quieres mejorar eso, cuando tú le dices a tu amigo o a o tu familia, a lo mejor te pregunta qué estás haciendo y dices, vale, es que tengo que hacer esto, les choca, evidentemente. Igual que si dices, vale, me voy a crear un proyecto online de esto, sobre todo ahora ya porque lo online quizás está más, es como más mainstream, digamos, pero aún así va a haber momentos donde te van a decir, pero lo que estás haciendo, y como tú tengas cierta duda al principio, te va a incrementar la duda. Solución, o taparte los oídos, bueno, solución siempre taparte los oídos de eso. Y es que no tiene, o sea, hazlo con dudas. Digamos que la única solución que yo aquí te diría es hazlo con dudas, sigue un poco más y aférrate al mínimo resultado que veas. Eso es muy importante. Porque si, evidentemente, ¿no? Si tú empiezas a hacer estos maratones de day game y ves lo mínimo, imagínate, he cerrado con teléfono, cerrado con Instagram, he conseguido una cita express, algo, o me han empezado a lanzar IDs, cuando antes no lo hacía. Aférrate a eso, a decir, vale, hay cierta mejoría. Y entonces, digamos que súbele el volumen a ese resultado, aunque sea ínfimo, y bájale el volumen al resto de dudas, incluso propias, de esto no sirve, esto no sirve. Y date un tiempo y también, de nuevo, aquí está el equilibrio. Cuando, creo que también lo hice en el libro, ¿no? Cuando es inteligente seguir, lo hice de otra forma, ahora mismo no lo recuerdo. Cuando se considera perseverancia y cuando se considera que te estás dando tortazos, digamos, una y otra vez contra una pared. Y ahí está, es muy difícil para mí ver ese equilibrio. No sé qué aconsejarías tú al respecto, Borja. Sí, aquí hay que ir midiendo lo que dices, pequeños resultados. Si vas obteniendo pequeños resultados, perfecto. A lo mejor hay momentos que a lo mejor en lugar de ver resultados en un día, tardas una semana. Pero cuando ya no ves resultados a medio o largo plazo y sobre todo otras personas, a lo mejor puedes fijarte en alguien, de nuevo, un mentor o una persona que te haya dicho, pues normalmente vas a ir viendo estos resultados. Si no los estás viendo, pues tendrás que cambiar la estrategia, tendrás que cambiar algo, porque si no, es cuando estás insistiendo cuando tenías que haber cambiado ya hace tiempo. Y ver esto también es difícil. Pero de nuevo, aquí podemos marcarnos pequeños retos. Por ejemplo, yo cuando me leí el libro de Domina el método en 30 días, pues había acciones que decías, uff, son un poco estúpidas, ¿no? Y si lo hubiera contado a lo mejor que tienes que llamar a un desconocido y preguntarle por una película, que te recomendara una película de cine, pues te suena a lo mejor estúpido, porque no es algo que haga la gente. Pero cuando lo haces dices, pues mira, si me han respondido y me han ayudado y no había... Entonces, mucha parte es esta mental que tenemos de creencias limitantes que nos hacen pensar cosas que a lo mejor no van a pasar, en la mayoría de los casos no pasan. Y superar estas cosas y decir, pues yo llamé y me atendieron, me respondieron tan tranquilamente y hablé con varias personas incluso. Y esta mentalidad de cuando se lo dices a alguien, pues normalmente te van a decir, pero ¿qué haces? No hagas esas tonterías, no hagas esas locuras. Pero eso te va a abrir la mente, te va a abrir muchas opciones
que otras personas no han pasado por ahí porque ni te van a aconsejar mucha gente, incluso que no lo ha hecho, porque dice, no, yo llamé y me pasó esto. Bueno, pues en ese caso puedes tener y tomar en cuenta esa experiencia, pero mucha gente te va a dar consejos sin haber probado eso, sin haber pasado por ahí. Entonces también hay que saber identificar esos pasos o esas personas. Exactamente. Es real, o sea, los primeros pasos suelen ser tanto difíciles de dar como a veces un poco extraños, a lo mejor si lo ves desde fuera, pero son necesarios. Y sobre todo te cambia la mentalidad mucho. En el tema de seducción, el hecho de que tú sepas que a lo mejor puedes ir por la calle y puedes encontrar a una persona que desde ese primer momento es desconocida para ti, pero a raíz de una interacción, imagínate que acabas compartiendo con ella años de tu vida, eso te cambia mucho la mentalidad. O el hecho de tú siempre, normalmente el ser humano siempre salimos, aunque ahora el ocio esté un poco más chapado por este tema del virus, pero salimos de fiesta y hacemos ese tipo de cosas. Ahora, el que te digan, vale, hay una chica en esta fiesta que si haces ciertas cosas puede que te acabe cambiando la vida. O no me gusta tampoco decirlo así porque tu vida va a ser al final de cuentas tu vida, pero digamos que acabe teniendo un impacto en tu vida de alguna forma. Que digas, vale, es que si yo ese día no hubiera salido, no hubiera conocido a esta persona y a lo mejor te lleva a otro tipo de cosas. Imagínate que esa persona conoce a alguien y te conecta con otra persona que está donde tú quisieras estar. Y digamos que ha sido un impacto grande en tu vida, que te ha cambiado un poco ese curso. Eso te cambia mucho la mentalidad porque te hace ver que tienes más posibilidades. De hecho, una de las cambios de mentalidades más grandes que yo he hecho en seducción en este tiempo es quitarme esa mentalidad de escasez en el sentido de decir, porque siempre parece que es como, oh, si me cierran, por ejemplo, el ocio nocturno, ahora ya lo tengo más que si me ponen medidas de seguridad, parece como si hubiera una escasez en decir, me voy a quedar sin chicas para conocer. No, o sea, no es así, porque tienen millones de posibilidades y esto te cambia mucho la mentalidad porque ves que en cualquier situación eres capaz de generar cosas. Esto ocurre también en el tema de las ventas, estoy seguro que a ti te habrá pasado también. El hecho de decir, vale, ¿y quién va a comprarme a lo mejor, no sé, el producto que vaya a vender? ¿O quién va a escuchar mi contenido? Imagínate, yo cuando empecé el podcast, ¿tú te pensabas que yo me pensaba, valga la redundancia, que iba a entrevistar a Borja Girón? No. Pero fíjate, ¿por qué? Porque digamos que tú pones un contenido ahí y al final acaba cogiendo tracción, a lo mejor acaba llegando a ciertas personas y se te quita esa mentalidad de escasez porque digamos que te ha cambiado esa mente a la hora de hacer acciones diferentes. Que ahí está la clave también, hacer acciones distintas. Lo que me he dado cuenta es que tengo aquí apuntado la frase que te decía antes. Diferenciar fracaso de constancia cuando se emprende es complicado. Eso es lo que dice en el libro, que es lo que hablaba antes. Esa diferencia ahí. Sí, de hecho tengo un artículo en mi blog hablando sobre ello. Sobre la... Vale. borjagirón.com, ahí es el blog, por si queréis echarle un vistazo. Y una pregunta que te quería también hacer por reconducir un poco la entrevista. ¿Cuáles son los primeros pasos que aconseja a alguien que quiere llevar una vida, digamos, de este estilo, ¿no? Sin jefes ni horario y alcanzar cierta libertad financiera? Y digamos que si te facilita más responder a esta otra pregunta, que digamos que es análoga, ¿qué consejo te daría a ti mismo cuando empezaste en todo este cambio? Si tuvieras que decirte algún consejo o qué primeros pasos, ¿qué dirías? Es una pregunta difícil, ¿no? Porque aquí de nuevo, cada persona es un mundo. Eh, para tener más libertad, normalmente vas a necesitar trabajar por Internet, generar algo por Internet. Y hay muchas herramientas. Aquí con Skype y PayPal puedes empezar a generar tus primeros ingresos. Lo que se recomienda cuando no tienes una comunidad detrás, todavía estás empezando de inicio, pues de nuevo, el DAFO, pero más allá de eso, tendríamos que saber que para generar ingresos vamos a necesitar un público. Y aquí es donde podemos ir a distintas redes sociales, plataformas, donde podamos encontrar un público, incluso otras personas que nos entrevisten y que ya tengan cierto público para darnos a conocer. Entonces, este sería el primer punto. Ver dónde está qué podemos aportar nosotros y en función de eso, buscar dónde está ese posible público interesado a través de una persona, a través de campañas de publicidad, dependiendo de nuestros recursos, para llegar a ellos. Y aquí, normalmente, lo más rápido y con lo que más dinero se puede generar, sobre todo en un inicio, es ofrecer un servicio 1 a 1. Creación de páginas web, consultorías, si somos psicólogos, pues ofrecer 1 a 1 sesiones, etcétera. Cuando quieres ir automatizando y ganando más tiempo, obviamente, y siendo más libre, pero ya puedes empezar a trabajar desde donde quieras, en principio,
pues tendrás que automatizar ciertos procesos y en lugar de sesiones uno a uno, pues sesiones en grupo o crear cursos online donde tú creas el curso y pueden entrar millones de personas sin que te afecte en el tiempo. Y empezar a utilizar este tipo de técnicas que te permiten, con el mismo tiempo y el mismo esfuerzo, generar más ingresos y llegar a muchas más personas, tener mucho más alcance. Y luego, por último, pues podríamos ir por temas de afiliación, donde ya no eres tú el que tienes que crear cursos o servicios, sino que son otros y tú tienes ese público ya, ¿no? Entonces, pues llegas a ese público, mandas una recomendación de un curso y a partir de aquí puedes generar estos ingresos más pasivos, entre comillas, que siempre hay trabajo, pero que te van a permitir bueno, pues tener más libertad aún de movimiento, de horarios, de no tener jefes, etcétera. Como hemos comentado, ir evolucionando. Y luego el siguiente paso pues sería dedicarte a lo mejor a inversiones de criptomonedas, inmobiliarias, bueno, en distintas empresas, startups, bueno, lo que sea, donde ya sí que es tu capital el que hace ciertas inversiones y genera ingresos sin tú tener que vender, ¿no? Es como si el siguiente paso. Esto habla Robert Kiyosaki en su libro y hay muchos libros de finanzas y economía que te hablan sobre este cuadrante y, bueno, pues sería el proceso, ¿no? Pero para empezar, ver de nuevo este DAFO que hemos comentado antes, que nos puede servir para muchas cosas, y tomar ciertas acciones que nos permitan generar estos ingresos que nos den libertad. Creo que mucha gente va a retroceder hacia atrás porque acabas de resumir en pocos minutos los pasos. Son mucho más... Evidentemente no es tan fácil como... Pero los pasos son esos. Digamos que esos son los stick points estos que te vas a encontrar en el camino, aunque luego llevarlo a cabo luego sea evidentemente más complicado, pero es así. Acaba de resumir Borja lo que es escalar un negocio desde que empieza hasta que ya pueda incluso, pues ya hemos visto, derivar el capital para que trabaje por nosotros, invertir, etcétera. Digamos que esa es la clave. Y bueno, no tiene por qué ser un problema, es decir, el problema es que simplemente en cada uno de estos puntos vas a encontrarte, como decíamos, obstáculos, vas a encontrarte personas que dudan, vas a encontrarte dudas tuyas propias y la cuestión es seguir fiel en ese proceso, hacerlo de forma inteligente, de forma que no sea o todo o nada, con esas precauciones que hemos dicho antes, y eso, confiar en el trust the process como dice Gary, ¿no? Confiar en el proceso y poco más. No, y efectivamente, al final, muchos conceptos, como cuando yo leí en un inicio la jornada laboral de 4 años, la jornada laboral de 4 horas, no entendía muchas cosas, ¿no? Si ahora te digo inversiones y hace unos años me lo preguntas, dices, si yo casi no tengo dinero ahora, ¿cómo voy a pensar en invertir, no? Está bien, es algo normal y es un proceso que va evolucionando y si vas focalizándote, esforzándote en esa parte, vas a ir mejorando. Pero además esto yo creo que te puede ayudar porque lo tienes en la mente, ¿no? Y vas viendo que hay estos pasos para llegar a esta situación. Y a lo mejor ahora no entiendes muchas cosas o no las consideras, pero poco a poco, bueno, lo tienes ahí en la mente, te suena y vas a ir viendo, pues mira, y vas investigando y vas mejorando. Entonces, creo que es interesante el hecho de, bueno, conocer esta opción. Sí, sin duda. Tenerlo en la mente porque luego incluso las oportunidades que decíamos antes que se te aparezcan lo acabas relacionando. Una pregunta también que tengo, quizá algo más personal, es si has notado alguna ventaja a la hora de interactuar con chicas gracias a este estilo de vida que tienes ahora o gracias a ese grado de libertad financiera que has alcanzado. De nuevo, como una pregunta más personal, te la puedes saltar sin duda, pero me parece curiosa. Pues te diría, no lo sé, la verdad que como yo he ido evolucionando, no te puedo decir exactamente si sí o si no, si actúan distinto. No he notado nada muy distinto, yo creo. Así que no te puedo decir, no sé si por número de seguidores o por Instagram, La verdad que en las chicas no he notado mucha diferencia en cuanto a reacciones. Antes que a lo mejor trabajaba en empresa, pues no he tenido problema y he tenido relaciones normales y ahora también. O sea que no he notado nada extraño, ni mucho más interés, ni menos interés, ni nada por mi estilo de vida. Yo creo que sí que puede haber una parte subconsciente de que, bueno, obviamente, pues que tengo mi propio estilo de vida, que trabajo poco, entre comillas, o vivo en la playa, hago surf, kite, bailo, no sé qué, que sí puede estar esa parte. Pero ya te digo que no he notado así muchas diferencias en principio, más a lo mejor allá de que yo me sienta pues más
no sé, con más confianza, ¿no? A lo mejor en algunos aspectos por el hecho de... En muchas ocasiones ni le doy importancia porque es algo que tengo en mi día a día y que simplemente me centro en disfrutar, ¿no? Pero que sí que puede ser una confianza a lo mejor que tengo y eso hace que a lo mejor pues tenga, no sé, algo más de éxito o no sé cómo llamarlo. Pero con respecto a la actitud de las mujeres, la verdad que no he notado a priori que yo te pueda decir ahora conscientemente nada distinto. Uh-huh. Es lo que decíamos antes, realmente este valor a largo plazo no es el que te va a generar esa atracción, pero sí es cierto que te puede abrir ciertas puertas, ¿no? Yo sí pongo a lo mejor un ejemplo. Si tú estás en una situación X con unos recursos X, pues puedes optar a la gente que esté en esa situación, digamos. Y optar, imagínate, si tú quieres ligar, trabaja en un supermercado o algo así, un trabajo más básico, no por meterme con la gente que trabaja en supermercado, en cualquier trabajo básico, me da exactamente igual. En una situación concreta, vive en un pequeño pueblo y quieres acceder a ligar con actrices a nivel nacional, vale, ahí sí vas a necesitar por lo menos aumentar tu... Porque puedes tener un juego increíble, pero no te accede a eso, no puedes dar ese salto hasta arriba. Entonces ahí es donde sí tiene sentido aumentar este valor a largo plazo. Y eso es lo que repercute. El ejemplo que he puesto quizás es muy extremo, pero a fin de cuentas eso. Este valor a largo plazo te abre puertas de que puedes hacer varias cosas. Si Borja ahora decide, porque él viaja bastante, imagínate que se puede ir donde quiera prácticamente o cuando quiera. Imagínate qué abanico de posibilidades te abre esto, no que estés condicionado o que estés atado, por así decirlo, a un estilo de vida que no te deja maniobra, que no te deja margen de maniobra. Entonces, ahí es donde va a notar de verdad esos cambios. Pero evidentemente, si tú no tenías resultado antes porque no tienes estas habilidades o porque no se te daba bien esto, no vas a tenerlos porque tengas 10 millones de euros en el banco. Eso está clarísimo. De hecho, bueno, yo he comentado mucho el tema de Will Smith. Will Smith tuvo una pequeña infidelidad hace poco. Jeff Bezos se divorció, no sé si fue el año pasado, hace 2 años, y se llevaron parte de las acciones de Amazon. Quiero decir, gente que tiene mucho dinero está teniendo problemas en este campo. Entonces, quiero decir que el dinero, evidentemente, no lo es todo. Te abre puertas. Porque, claro, Will Smith, por ejemplo, puede, imagínate que dijera así, pues abandono a esta chica y me voy con Margot Robbie, la chica esta de Focus, ¿no? O la del Lobo de Wall Street. Él puede hacer eso. Yo, por ejemplo, no podría ir a acceder a Margot Robbie de momento porque no tengo ese salto, no tengo esa conciencia, esa exposición que tiene Will Smith. Pero claro, eso es lo que hablaba de que te abre las puertas. Pero no es excusa, que lo decíamos antes al principio, no es excusa el no tener esos recursos para no empezar a conseguir resultados desde tu campo. Y yo creo que esto en el tema de los negocios es lo mismo. Igual que se dice, voy a empezar un podcast, pero no puedo entrevistar a Will Smith. Vale, no puedes entrevistar a Will Smith, pero a lo mejor puedes, dentro de tus posibilidades, empezar a conseguir resultados ahí. Y poco a poco vas escalándolo. A fin de cuentas, es más o menos lo mismo. Totalmente. Otra cosita que también tenía por aquí apuntada es el tema de ganar dinero. Porque, claro, entendí por el libro del otro éxito de Borja que había leído el libro del carril rápido del millonario de MJ de Marco, que lo recomiendo un montón, por cierto. Y él habla o pone en perspectiva esto de ganar dinero rápido versus ganar dinero fácil. Entonces te dice, ¿se puede ganar dinero rápido? Sí, pero no se puede ganar dinero fácil. De hecho, esto se puede ver muy claramente en Romuald Fons, alguien que también sigo yo mucho, imagino que conoce. Salió en las noticias hace poco que consiguió facturar 1 millón de euros o más de 1 millón de euros en una semana con su curso de YouTube. Vale, dinero rápido, pero no es fácil porque detrás de esa noticia de que factura 1 millón en una semana hay muchísimas horas de trabajo. Entonces, también quería conocer aquí tu opinión o tu visión sobre este tema porque se vende mucho, sobre todo ahora, el gana dinero fácil. Pero claro, lo que quiero que la gente que nos esté escuchando entienda es que puedes ganar dinero rápido, pero que no va a ser fácil. Y eso yo para mí es un pilar clave a tener en cuenta también. Cuanto más rápido puedas ganar dinero, más trabajo tiene que haber detrás normalmente. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, pues sí, puedes vender una casa y ganar 300.000 euros muy rápidamente en cuanto firmas, pero para comprar la casa has tenido que invertir seguramente bastante tiempo o recursos o lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, dinero rápido se puede con los recursos que se tengan, pero no es fácil. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Es que, y esto pasa también con con el tema de la seducción, por ejemplo.
¿Puedes conseguir resultados rápidos? Sí. Yo ahora, por ejemplo, me puedo proponer cosas en relativamente rápido, ¿no? No sé, ahora, por ejemplo, con el tema del curso este de Tinder. Hace unas 3 semanas o así decidí, vale, voy a volver a hacer el método del curso de Tinder en mí mismo y conseguir ciertos resultados. Ya desde los siguientes 3 días, creo, a raíz de ahí, ya empecé a tener citas. Fíjate que rápido, pero fácil no, porque llevo mucho tiempo aquí detrás de esto, llevo mucho tiempo estudiando este tema y llevo mucho tiempo sobre todo practicándolo. Igual con la facturación en cosas online o en cualquier tipo de campo. Entonces no os dejéis llevar. Yo sé que el clickbait es una cosa importante. De hecho, yo también utilizo a veces clickbait, por supuesto, y no sé el título que le pondré a esta entrevista, pero tendrá que ser algo de clickbait, porque es importante. Pero no os dejéis llevar por eso, porque no todo, bueno, no todo, no, nada es fácil. Todo tiene un precio. Y cuanto más veas cuanto más goloso veas que es el resultado, mayor es el precio. Esto, digamos que es una máxima que tiene que tener todo el mundo en cuenta siempre. Si tú dices, vale, es que yo quiero poder estar casi, porque ya hemos dicho antes que la seducción no es magia, con la chica que me dé la gana. O que, por ejemplo, que sepa que yo controle este campo de mi vida y que relativamente rápido pueda encontrar personas que, digamos, que complementen este ámbito de mi vida. Vale, eso no es fácil, porque eso es un objetivo muy ambicioso. O el voy a vivir de mi pasión. Vale, es posible, pero no es fácil, porque de nuevo son objetivos muy, muy ambiciosos. No sé si quieres aportar algo más de aquí, Borja, antes de pasar al siguiente punto. Yo creo que queda muy claro, siempre hay que pagar un precio y bueno, se puede pagar poco a poco, pero siempre para cualquier cosa que se quiera conseguir hay que pagar un precio. Yo estuve dedicando muchas horas por las tardes, fines de semana, después del trabajo normal, eh, para perder muchas horas de nuevo, porque al final pues iba viendo que si una cosa me funcionaba, luego ya no la hacía, luego no me funcionaban. Entonces, bueno, pues al final cuando le dedicas más tiempo, pero ese trabajo previo durante años está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día creo que es mucho más fácil porque hay muchos más recursos, tenemos un montón de vídeos, cursos, YouTube, etcétera, que nos puede ayudar. Y es mucho más fácil, entre comillas, que antes, pero siempre hay un precio que pagar y tenemos que estar dispuestos a pagarlo. Entonces, bueno, ya eso depende de cada uno y de los objetivos que queramos conseguir. Es muy importante, es clave esto, porque, no sé, a veces lo vendemos todo muy fácil, o sea, como que decimos, el resultado es muy fácil, solo tienes que hacer esto y ya lo tienes. Y no es exactamente así, o sea, es decir, sí, con hacer ciertas cosas te empiezas a acercar, pero vas a encontrarte momentos de lo que hablábamos a lo largo de la entrevista. Obstáculos, gente que duda de ti, tú mismo que dudas de ti, creencias de decir, lo dejo, esto no es para mí, todo este tipo de cosas. Entonces, fácil, de fácil nada. Rápido sí, pero ya hemos visto las condiciones. La última parte que quería tratar es el tema de la mentalidad, que sí es verdad que hemos tratado mucho a lo largo del episodio, pero relacionándolo con una de las fábulas que también tiene en el libro Borja, esta vez en el día 6, Entendiendo tu felicidad, y habla, bueno, pone un ejemplo de la crisis económica y de un negocio de empanada. No sé si quieres comentarnos un poco la fábula, Borja. Sí, bueno, básicamente lo que recuerdo es que era un negocio que iba bastante bien, de un padre, y empezó a crecer, compró un local, un solar más grande para vender sus empanadas, y de repente, bueno, pues el hijo terminó la carrera y, bueno, pues él no tenía tiempo para ver las noticias, ni leer periódicos, ni nada, que yo, de hecho, es algo que recomiendo, no hago, o cuando intento no hacerlo, porque si no te vuelves loco. Y bueno, pues el hijo empezó a trabajar con él, pero él sí que veía las noticias y bueno, llegó una etapa de crisis cuando, a pesar de la crisis, el padre seguía creciendo, pero esto se lo dijo al padre, oye, que estamos en crisis, así que empieza a recortar recursos, ¿no? Y entonces pues el padre dijo, pues como ha estudiado una carrera, me lo está diciendo, él se entera de todo, pues lo que voy a hacer es empezar bueno, a quitar recursos, se fue al local previo, empezó a vender menos cosas, más restringido, no sé qué, hasta que al final, pues obviamente, el negocio tuvo que cerrar y al final la fábula o la conclusión es que le dijo al hijo que tenía razón, ¿no? Que efectivamente la crisis había podido con él. Y es que le iba bien. Entonces, muchas veces nos dejamos influenciar por la sociedad, por las noticias, cuando realmente, si nos fijamos, nuestro mundo alrededor no siempre, y obviamente hay casos, no me voy a meter tampoco mucho en estas cosas, pero
pero que tenemos que tomar nuestras decisiones y no dejarnos influenciar por lo que otros nos estén diciendo. Tenemos que tener siempre el radar, porque tenemos que estar atentos, porque si llega una crisis o llega algo y podemos estar preparados, mucho mejor, pero no tenemos que tomar decisiones sin pensar realmente y no tenemos que, bueno, pues prestar demasiada atención básicamente a la gente que no debemos. Exactamente, me parece una pedazo de fábula. Es una de las que más me gustó también, junto con el de los leñadores, porque es cierto. O sea, las noticias realmente también se apoyan un poco en esto de que los seres humanos nos sentimos más atraídos por noticias malas que positivas. Digamos que nos llama más la atención. De hecho, si pruebas a hacer clickbait con cosas negativas, digamos que tendrá más CTR un título que sea no hagas esto o te vas a equivocar o esto es un error, que si dices todo lo contrario. Eso está comprobado. Entonces, se aprovechan de esto en el sentido de que también necesitan ellas tener lo que es la noticia de los medios, cierta audiencia. El problema está cuando tú te dejas influir, porque realmente yo he visto muchas noticias a lo largo de mi vida y muchas veces que parece que todo va fatal. Y tú luego lo que yo suelo hacer es, vale, me abstraigo un poco de ahí, como decíamos antes, no me tapo los oídos y me miro mi situación. ¿Realmente ha cambiado tanto? Y hay muchas veces que no cambia tanto, es decir, que el impacto que hay es mínimo. Entonces, no te dejes llevar tampoco por eso que se vaya a decir de que está, porque, por ejemplo, yo este proyecto lo empecé, ya mismo haré un año y peor crisis no puede haber, ¿no? El tema este del virus y no sé, todo lo peor que puedas imaginarte. Sin embargo, sigo creciendo. Poco a poco, sí es verdad, pero sigo creciendo. Entonces, ¿dónde está ese problema? O sea, sí es verdad que hay una época de crisis, hay todas estas cosas. Evidentemente, pasamos por situaciones difíciles, pero no siempre tienen ese impacto en uno mismo como se nos puede hacer creer. Y otra cosa es la mentalidad de lo del equipo de fútbol, que lo tenía también por aquí apuntado, que también, de nuevo, es muy clave para, sobre todo, el saber compaginar esto. Esto del equipo de fútbol, ya si te parece lo digo yo, si es que me acuerdo bien, vas en un empate, creo que era así, no va empatando, y claro, ambos equipos, o no va, creo que sí va empatando, ¿no? Ambos equipos van como a querer ganarle al otro el gol, pero cuando uno de ellos marca, le cambia la mentalidad y ya van a defender completamente el resultado. Y ya van como muy a la defensiva, entonces casi que el equipo perdedor tiene ventaja en ese sentido a nivel mental porque el otro no se va a permitir hacer riesgos y tiene más posibilidades él de marcar de nuevo el gol. Entonces, este cambio de mentalidad es muy importante porque lo vamos a ver sobre todo cuando empecemos a emprender o cuando empezamos a hacer algún cambio en nuestra vida. El hecho de que haya un factor externo que cambie y automáticamente nos ponemos súper a la defensiva y no terminamos de matizar o de terminar de decir, vale, voy a marcar ese otro gol que falta o voy a seguir como estaba antes. Esto pasa mucho en cualquier deporte y en la vida. Al final, situaciones externas que no controlamos y que pues cambiamos por completo sin que estemos más cansados y sabiendo que incluso pues si nos afecta, como en el equipo, en el ejemplo del equipo, pues que si nos marcan un gol tenemos que marcar otro nosotros para ganar y es cuando sacas fuerzas, ¿no? Esas fuerzas estaban ahí, el equipo es el mismo, el árbitro es el mismo, el terreno de juego es el mismo, simplemente es una cuestión de que, bueno, un balón ha entrado o en tenis o lo que sea y dices, pues vamos a cambiar, ¿no? Pero realmente ese cambio lo puedes hacer cuando quieras. Puedes decir, voy perdiendo 7-0, tenemos que marcar 8 goles y te pones ahí, bueno, pues y lo puedes hacer, ¿no? Entonces es simplemente el cambiarte la mentalidad y decir, pues me voy a imaginar esto o quiero conseguir esto o lo que sea. Y en el deporte es que se ve mucho con mil ejemplos, ¿no? En cada partido de fútbol, de tenis, de lo que sea, se ve en el momento, que si te fijas, realmente la situación no cambia. Simplemente cambia a lo mejor un resultado numérico que más allá de un número no quiere decir nada. La mentalidad y el poder está ahí. Totalmente. Yo me di cuenta de esto y creo que en el episodio 19, donde hablo un poco de la disciplina, lo comparto porque me di cuenta sobre todo en deportes de contacto. Recuerdo hacer un sparring con otra persona que era mejor que yo y al principio pues normal, es decir, vale, vamos a practicar lo que sabemos. Pero en el momento en el que me coló un golpe más fuerte de la cuenta, me di cuenta, además ahí fue como decir, madre mía, lo que es capaz de hacer la mente con uno mismo. Es decir, me retraía, ya no quería entrar a distancia de combate, estaba esperando a que pasara el tiempo porque era como, vale, me han dado una vez, he visto que es mejor que yo,
no quiero que me dé más veces. Y entonces, claro, la otra persona se crece porque ve que tiene más posibilidades, pero lo que dice Borja, éramos las mismas personas desde que me había dado el golpe, incluso antes. Es decir, no ha cambiado nada, simplemente la percepción que tú tienes de esto. Y ese mismo ejemplo se puede llevar a todos los campos de tu vida, porque ya sea que decidas empezar tu proyecto, ya sea que decidas aprender a seducir, va a haber un momento donde te va a llevar ese primer golpe. Un rechazo, varios rechazos, un fracaso o varios fracasos, llámalo como quieras, pero va a estar ahí. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Va a hacer como lo del negocio de las empanadas, por ejemplo, como lo del equipo de fútbol? ¿Va a decir, vale, me retraigo, ya me quedo yo encerrado en mí? ¿O por el contrario, vas a decir, no, pues ahora tengo que demostrarle que yo puedo remontar esto? Ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad en ese milésima de segundo, es la clave. Porque esa precisamente es la clave de que yo esté aquí hoy día. Ya he contado muchas veces la historia donde un día de los que salí, de los primeros días que salí a hacer Day Game, era esto. Ya había recibido un montón de fracasos, por así decirlo, en este sentido. Y era como, vale. Y lo estaba pensando. Esto no es para mí, lo dejo. Vaya tontería he estado haciendo todo este tiempo. Esto no funciona, esto es como más al azar. En fin, un montón de cosas hasta que hubo un punto donde dije, oye, ¿y si me encabezono en esto? De hecho, esa era la expresión de decir, no, voy a encabezonarme un poco en esto, voy a digamos, como a hacer más injusta todavía la situación. Si me parece injusta, pues voy a hacer que sea todavía más injusta. Entonces voy a poner todavía más de mi empeño a ver qué ocurre. Y me di cuenta de que la solución estaba quizá un poco antes. O sea un poco después, unos pasos más después, es donde empecé a ver ya ese crecimiento, por así decirlo. Mira, yo por ejemplo cuando aprendí a hacer kitesurf, que sí que di clases al principio, pues creo que fue el segundo día, el profesor, bueno, pues se me estaba cayendo la cometa. El kitesurf es este deporte con la cometa y como la tabla, una especie de surf con cometa, ¿vale? Bueno, era algo que quería hacer y el segundo día pues se me estaba cayendo estaba mal, me estaba saliendo todo mal básicamente. Y el profesor me dijo, a lo mejor esto no es para ti. Y entonces fue cuando yo podía haber tomado la decisión de decir, pues si me lo ha dicho el profesor, pues nada, lo dejo y abandono. Y yo dije lo contrario. ¿Cómo que no es para mí? Ya verás, o sea, hasta que no me salga y no navegue, no voy a parar. Me da igual si tiene que ser aquí, si tengo que invertir 10, 20, 50 horas o 50 días. Lo voy a conseguir. Y de hecho, hoy es una de las cosas que más disfruto, ¿no? Y a partir de ese segundo día, tercer día, pues empecé a cogerle más práctica, empezaba a salir bastante mejor y es un deporte que disfruto muchísimo. Si hubiera tomado en ese momento, ¿no? En ese momento crítico, de decir, pues si me lo dice este que sabe y que habrá visto mucha gente, que a ver, también hay que escuchar, pero también hay que saber decir que si hay. De hecho, yo me motivé en un momento porque vi en la televisión a un señor que salía del trabajo bastante entrado en carnes que estaba haciendo surf. Y yo dije, o sea, kitesurf. Dice, si ese hombre lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Me salió este otro obstáculo, pero me motivó más. Y yo dije, pues lo voy a seguir haciendo hasta que me salga. Porque también tenía esa mentalidad de si estas personas lo están haciendo, yo quiero hacerlo. Y como digo, luego el profesor, que es un método, yo creo, ¿no? Pero a mí me motiva mucho, otras personas abandonan y no vuelven a probarlo nunca y se pierden eso. Entonces, la parte mental es clave, bajo mi punto de vista. Estar ahí pendiente y decir, ¿quieres seguir? Sigue. Porque, como decías, lo bonito está justo al otro lado de ese salto. Totalmente. Hay una foto, ¿no? Un meme de esto, que salen dos mineros y uno justo se retira cuando está el diamante ahí y el otro seguía mucho más y empezó a encontrar. Realmente así, pero claro, aquí de nuevo entra la fabulosa frase que apunté por aquí del libro este de Borja, donde dice, a ver si la encuentro por aquí, diferenciar fracaso de constancia es complicado, porque es que es real, o sea, tampoco te puede alguien decir, no, tienes que seguir porque está un poco más para allá, un poco más, y que luego nunca llegue porque realmente, más que constancia, lo que vaya ahí es un fracaso. Y tienes que cambiar de método, cambiar de estrategia, cambiar de otra cosa. Imagínate que tratas de mejorar con las mujeres o aprender seducción aplicando un método que no funciona y tienes esta mentalidad de decir, no, tú verás cómo sí funciona. Ahí es donde está el punto de equilibrio complicado de todo esto, porque evidentemente, si todo esto fuera tan sencillo, todo el mundo tendría éxito. Pero aquí es donde entran muchos factores de, vale, no solo es constancia, es también cierto grado de inteligencia, de saber hacia dónde estoy yendo, es lo que decía, la fábula de los taladores de árboles, coger de todos
un poco lo mejor y hacer ese equilibrio. Y esa es la parte complicada de todo esto, desde mi punto de vista, vaya. Sin duda, sí, sí. Esa es la parte más complicada y la que hay que luchar por ella. Y en mi caso, pues podía haber tomado otra decisión o haber seguido con este profesor. Yo me había fijado que gente que estaba con este profesor sacaba resultados, le estaba funcionando y era donde yo quería llegar. Pero también podía haber tomado otra decisión y haber cambiado de profesor, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay alternativas. Podía haber abandonado, podía haber sacado otra solución, pero siempre hay opciones. Y lo ideal es eso. Vale, pues estoy aquí, quiero conseguir esto, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Totalmente. Y bueno, llegado a este punto ya estamos en la parte final de la entrevista. Y lo que queríamos transmitir, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que yo quería transmitir con este episodio era el valor a largo plazo importante. He traído a alguien que para mí tiene muchísimo valor de este tipo, porque bueno, lleva la vida más o menos que quiere. Realmente eso no es fácil de decir, pero claro, ha conllevado un montón de cosas por el camino, que es lo que también intentaba transmitir aquí, de que no es fácil. Y sobre todo, que seáis capaces de equilibrar la parte del valor a corto plazo del largo plazo. Porque es muy fácil, sobre todo cuando empiezas, sobre todo si eres, cuanto más joven eres, más fácil es de empezar a dejarte llevar por este valor a corto plazo, empezar a acumular ciertos éxitos y olvidar la otra parte. Entonces va a llegar a un punto, porque tenemos que recordar que estamos en un mercado competitivo, muy abierto, muy global, y eso quiere decir que la chica que tú ahora mismo atraías, digamos, con tu juego de aquí, con un juego de nivel X y con unos recursos, digamos, con un valor a largo plazo de nivel Y, a lo mejor conoce a otra persona o a lo mejor su vida cambia de cierta forma que puede conocer a alguien que tenga más recursos por aquí, más juego. Entonces, no dependa solo del valor a corto plazo, porque primero es efímero y segundo, te puede llevar hasta cierto punto de lejos. Sí, lo que es la seducción, lo que es la atracción, lo que es la chispa se va a generar con esa actitud. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero eso no quita que el hecho de que te pueda abrir más puertas o menos puertas por tener ese otro valor a largo plazo es importante, es muy importante. Porque si a mí me llega alguien, por ejemplo, en una sesión conmigo con un físico totalmente desastroso y quiere incidir mucho, imagínate, tiene un buen nivel de juego, pero tiene un físico totalmente desastroso. En lo que más ROI le va a dar, digamos, en lo que más retorno le va a dar en el esfuerzo que ponga, va a ser que empiece a mejorar ese aspecto del valor a largo plazo del físico. Porque, vale, ya digamos, tiene un cierto nivel en tema de habilidades sociales, deja de incidir ahí porque eso, digamos que llega a un punto de los rendimientos decrecientes incluso. Y céntrate ahora en este apartado. Lo mismo pasa con el tema de libertad financiera o con el tema de estatus, de todo ese tipo de cosas. Porque llega un punto donde sí, con tu nivel puedes acceder a ciertas cosas, pero por ejemplo, si tú quieres seducir a Margot Robbie, como decíamos antes, o a Beyoncé, o yo qué sé, te estarás conmigo en que necesitas empezar a mejorar ese valor. ¿Qué ocurre hoy día? Y con esto ya luego le doy la palabra a Borja y cerramos. Lo que ocurre hoy día es que el mercado está tan globalizado que incluso, aunque no sea Beyoncé, te va a requerir que pongas mucho valor encima de la mesa. Ese es el problema con los que nos encontramos hoy día. Sobre todo ahora que con el tema del ocio más cerrado, el tema de las medidas de seguridad y tal, dependemos de aplicaciones como Tinder, etcétera, que todavía desequilibran más el mercado en este sentido, porque nuestra estrategia a la hora de seducir son diferentes los de hombres y mujeres, y eso hace que, como ellas quieren la mejor opción y tú no estás buscando tanto esa mejor opción en términos relativos, es decir, no voy a entrar ahora en detalle en esto, pero no será este caso. Tú, por ejemplo, vas a darle like a una chica que sea un 10, por supuesto, pero a lo mejor también a una que sea un 6 o un 7. No tiene ningún problema. Pero ella no. Ella sí quiere esa mejor opción. Entonces, eso es lo que genera ese desequilibrio en el mercado. Y cuando luego me llegáis a mí, por ejemplo, yo tengo que responder la famosa frase que a nadie le gusta, que es proyecta más valor, que parece que es como que me los quiero quitar de encima. Es que, es que tienes que proyectar más valor, porque si no te está funcionando eso, tienes que poner algo más encima de la mesa. Es como si te estás sacando unas oposiciones y toda tu competencia tiene muchísimo nivel. Vale, tú a lo mejor con el nivel que tienes ahora las sacarías o te sacarías la plaza hace años. Pero ahora las cosas, las condiciones han cambiado. Entonces, ¿cuál es la opción? Ser mejor que la competencia. Esa es, por eso he traído aquí a Borja, por eso quería hablar del valor a largo plazo, porque tienes al final que mejorar y que ser mejor que el resto de personas si quieres competir. Así que, a fin de cuentas, te va a tocar mejorar en cada uno de estos pilares.
Si tiene algo que aportar, Borja, respecto a esto. Sí, al final creo que es algo objetivo que está ahí, que además te permite, pues el hecho de ir trabajando ciertos aspectos a largo plazo, te permite, pues a lo mejor, pues si cometes algún error, pues no se va a tener tan en cuenta, o bueno, cierto margen, ¿no? Y obviamente el hecho de, pues, poder, pues, llegar a ciertas personas que de otra forma a lo mejor no podrías llegar, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy bailando, pues no podría a lo mejor conocer a otras chicas que bailan o sería más complicado porque para ellas a lo mejor el requisito es que bailes, ¿no? Porque necesitan a alguien a lo mejor que baile. Entonces, si no estuviera este mundo, pues no podría y hubiera trabajado en él, no podría conocer a ciertas chicas, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, esto, como digo, es algo complejo, pero que siempre ayuda y creo que es algo que siempre hay que trabajar. De hecho, bueno, para ir terminando o para terminar, te comentaba antes la serie esta de One que están dando en Netflix que descubrí ayer y que realmente toca algunos aspectos para pensar muy interesantes. No quiero hacer spoiler ni nada, pero bueno, es como el único, ¿no? The One o el uno o algo así. No sé cuál es la traducción porque lo ponen así, pero que es algo que nos abre la mente y de hecho tocan bastantes puntos que cuando la estaba viendo ayer, que tocas en el podcast y creo que es interesante que si la gente le interesa le eche un ojo, por lo menos al primer episodio, porque bueno, es muy curioso, ¿no? Como sabiendo todos estos conceptos que comentas, pues luego lo estamos viendo en series de televisión, en películas y en la vida real. Exactamente. Por último, Borja, ¿dónde pueden encontrarte la gente que quiera saber de ti? En Instagram, @Borja Girón, y luego en mi página web principal, que ahí tengo enlace a todo, a todas las redes sociales, a mis cursos, en borjagirón.com. Ahí estoy y tengo toda la información y bueno, me pueden encontrar. Sobre todo en Instagram, que estoy muy, muy activo. Genial. Sobre todo tiene el podcast de Instagram, que está metiéndole mucha caña últimamente, y también lo recomiendo. Os voy a dejar enlazado todo sobre Borja, incluso también sus cursos, por si alguno se anima con esto que hemos dicho aquí en el podcast y decide empezar, no sé, imagínate que tenga alguna fortaleza o algo que quiera eh, tratar de seguir mejorando, desarrollando o hacer un proyecto alrededor de ella. Os dejaré los cursos de Borja también por ahí enlazados en la descripción. Y nada, lo dejamos aquí. Espero que te haya aportado muchísimo. Y un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente.